La noche estaba densa con niebla, lo suficientemente pesada como para pesar sobre el aire, como si la ciudad misma estuviera sofocada por la oscuridad. Los sonidos amortiguados del tráfico distante y los ecos débiles de pasos apresurados sobre el pavimento mojado parecían ser absorbidos por la espesa manta de niebla. Mary, una mujer negra y anciana, avanzaba lentamente por la calle familiar. Sus manos apretaban el asa de su bolso de cuero desgastado, pero no había miedo en su caminar. Había recorrido estas calles durante décadas. Su vida era un mosaico tanto de dificultades como de triunfos. Cada paso era una declaración silenciosa de su fuerza, aunque su cuerpo ahora se moviera con la vacilación propia de la edad. El mundo había cambiado en algunos aspectos, pero no lo suficiente. Aún era un lugar donde ella, una mujer negra, era vista con sospecha, desdén. Esa verdad la picaba cada vez que salía al público, pero esa noche había algo más. Lo sentía en la forma en que la niebla se pegaba a su piel, pesada con amenazas no dichas. Al girar la esquina, sus ojos captaron brevemente el resplandor de luces intermitentes, el rojo y azul familiares de una patrulla de policía estacionada al borde de la calle. La puerta del vehículo se abrió, y salió el oficial Roberts, un hombre cuyo rostro había visto innumerables veces en este vecindario, un hombre cuyo mirar nunca olvidó, uno que irradiaba el odio silencioso que ella había llegado a esperar de aquellos que habían sido entrenados para proteger, pero que nunca fueron realmente entrenados para verla. Detrás de él, una unidad CAT-9 estaba de pie, con la correa tensa, los músculos del perro de pastor alemán tensos como un resorte. El perro gruñó suavemente mientras observaba a Mary. Ella se detuvo por un momento, antes de tomar una respiración profunda. No se dejaría intimidar. No ahora, no nunca. ¿A dónde crees que vas, vieja?, gritó el oficial Roberts, su voz afilada, cortando la niebla. ¿Perdida o solo paseando por donde no perteneces? Los ojos de Mary, profundos con la sabiduría de los años vividos, se encontraron con los suyos con una calma desafiante. Voy a casa, eso no es asunto tuyo. El oficial hizo una mueca, dando un paso más cerca. Su CAT-9 gruñó más fuerte ahora, percibiendo la agresión de su amo, pero aún estaba bajo control. Por ahora, no perteneces aquí, mujer, no en este vecindario. Será mejor que te des la vuelta y salgas de mi vista antes de que las cosas se pongan feas. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe. No eran solo insultos, eran recordatorios de una historia, de un país donde ella aún era vista como inferior, pero no tenía miedo. Había vivido cosas peores. Esto era solo otra batalla en una guerra que había durado toda su vida. Tus palabras feas no me asustan, dijo Mary, con voz firme. El oficial Roberts levantó la mano, listo para dar la orden. El CAT-9 estaba tirando de la correa, ansioso por morder. Mary se mantenía erguida, su espalda recta, sus ojos fijos en el oficial. No iba a ceder. En ese momento, sucedió lo inesperado. El CAT-9, como si tuviera su propia voluntad, se sacudió violentamente de la correa. En lugar de lanzarse contra Mary, el perro giró la cabeza hacia su amo y chasqueó los dientes, gruñendo de ira. El oficial Roberts intentó retroceder, pero el perro fue implacable. Parecía que había olvidado su entrenamiento, como si hubiera elegido su propio lado. Con un tirón poderoso, el perro rompió la correa, lanzándose contra el oficial, derribándolo al suelo. «Quítate de encima, maldito perro», gritó Roberts, levantándose rápidamente, pero el perro no se detenía, sus dientes expuestos, su cuerpo tenso con la rabia de algo liberado, indomable. Mary permaneció congelada por un momento, mirando sin creer lo que veía. Luego, sin decir palabra, comenzó a caminar de nuevo. El perro, ahora completamente liberado de su amo, la observaba, sus ojos llenos de algo que ella no podría describir. Tal vez comprensión, tal vez respeto. No la siguió, pero tampoco la atacó. El oficial, ahora humillado y furioso, agarró la correa con manos temblorosas y tiró del perro hacia atrás. «Vamos, animal inútil», gritó mientras el perro tropezaba hacia él, mirando a Mary con una mirada fija. Los pasos de Mary se aceleraron, pero no miró atrás. Mientras el oficial maldecía detrás de ella, sabía que algo había cambiado, algo que no tenía que ver con el oficial ni con el perro, sino con ella. Esa noche, había ganado una pequeña batalla en la guerra continua por la supervivencia, una batalla que nunca sería olvidada.
La mañana siguiente estaba nublada con los restos de la niebla de la noche anterior. La ciudad aún manteniendo el frío. Mary despertó temprano, como siempre lo hacía, antes de que el sol pudiera salir completamente. Su pequeño apartamento, ubicado en una esquina tranquila del vecindario, olía débilmente a madera vieja y lavanda, un aroma que la había confortado durante años. Se sentó junto a la ventana, mirando las calles debajo, sus ojos trazando las siluetas de los edificios, los árboles y los rostros que pasaban. Algunos los conocía, otros eran extraños. Siempre había estado consciente de cómo la miraban las personas. El mundo, en su forma silenciosa, le recordaba constantemente que no pertenecía a ciertos lugares. Había experimentado esa sensación desde que era una niña, caminando con su madre por los vecindarios blancos, sintiendo las miradas, los susurros a sus espaldas. Pero ahora, como mujer mayor, esas miradas habían cambiado. Eran más calculadoras, más peligrosas. Mientras bebía su café, Mary pensaba en lo ocurrido la noche anterior. El oficial Roberts, el perro, la forma en que el animal había resistido a su propio amo, era algo raro de presenciar. Le hizo preguntarse sobre las corrientes más profundas de resistencia en el mundo, las maneras en que incluso aquellos entrenados para oprimir podían ser volteados. Ese pensamiento permaneció en su mente, extraño y poderoso. El vecindario afuera comenzaba a despertar. Los niños corrían por la acera, con sus mochilas rebotando mientras se apresuraban a la escuela. Los kioscos de periódicos estaban ocupados, vendiendo papeles llenos de los mismos titulares: violencia, protestas, escándalos políticos. Nunca cambiaba, la vida seguía, pero el mundo afuera seguía igual, hostil, indiferente. Mientras Mary recogía sus cosas y se preparaba para salir, sintió un peso familiar presionando sobre su pecho. No era solo el cansancio de la edad, era el peso de la historia, las cicatrices de toda una vida de injusticias. Había vivido las marchas, las luchas por los derechos civiles, los asesinatos de líderes que alguna vez parecieron invencibles. Su propia vida había sido un testamento de supervivencia, pero a veces se preguntaba cuánto más podría soportar el peso de todo lo que había pasado antes de ella. El mundo pudo haber cambiado en algunos aspectos, pero no lo había hecho lo suficiente. Al salir a la calle, ajustó su chal y caminó por la cuadra. Las calles parecían más tranquilas hoy, pero la tensión seguía ahí, flotando en el aire como una tormenta que esperaba estallar. Mantuvo sus ojos al frente, sin dejar que nadie viera la ira que parpadeaba en su interior. Todavía había cosas por hacer, y no iba a detenerse. Pasó junto a la tienda de la esquina, donde un joven estaba afuera, apoyado contra la pared de ladrillo. Levantó la vista cuando ella se acercó, pero sus ojos se desviaron rápidamente. Sabía que era mejor no hacer contacto visual con ella, como muchos lo hacían. Mary nunca había sido una mujer que retrocediera ante nada, y eso era algo que los jóvenes de este vecindario habían aprendido hace mucho. Ella no era una mujer cualquiera, ella era un recordatorio del pasado, de todo lo que se había luchado y perdido, de todo lo que aún necesitaba ganarse. Cuando caminaba más lejos por la cuadra, vio el rostro familiar de M.R. Johnson, el hombre mayor negro que regentaba la tienda de la esquina. Le dio una sonrisa, asintiendo mientras se cruzaban. «Buenos días, Miss Mary», dijo con calidez en su voz. «Buenos días, M.R. Johnson», respondió ella, su voz firme, aunque había una tristeza en sus ojos. Ambos sabían que el mundo no era lo que debía ser, pero era todo lo que tenían. El sol comenzaba a atravesar las nubes ahora, arrojando una luz dorada sobre la calle. Mary siguió caminando, perdida en sus pensamientos, el peso del mundo presionando sobre sus hombros. Y luego, lo oyó, el sonido de pasos apresurados detrás de ella, rápidos y urgentes. Se giró justo a tiempo para ver al oficial Roberts nuevamente, su rostro retorcido de ira, su mano extendida, su voz llamándola. «Tú», escupió, sus palabras afiladas como cuchillos. «¿Te crees especial? ¿Crees que puedes caminar por aquí, actuando como si fueras la dueña del lugar?» Mary se detuvo, su corazón latiendo fuerte en su pecho, pero no vaciló. Ya había enfrentado esto antes, demasiadas veces. Sus palabras no eran más que otro intento de disminuirla, de hacerla sentir menos humana, pero no iba a dejar que ganara. «No necesito tu permiso para caminar aquí, oficial», dijo ella, su voz calmada pero firme, «y no me detendrás. No ahora, no nunca».
El oficial dio un paso más cerca. Sus ojos ardían de rabia. El perro, ahora con correa, estaba a su lado, gruñendo bajo, pero Mary no tenía miedo. Había vivido cosas peores. Había visto lo peor de la humanidad y lo había sobrevivido. El oficial Roberts, por todo su enojo, era solo otro rostro en una larga fila de personas que pensaban que podían controlarla. Cuando el oficial abrió la boca para gritar otra vez, Mary giró sobre sus talones y siguió caminando. Sus pasos eran lentos pero firmes, su espalda recta, su cabeza alta. Sabía que algún día todo esto cambiaría, pero por ahora, seguía aquí, y no se iría. El sol se había puesto, dejando un cielo teñido de naranja y morado. Las calles del vecindario se habían tranquilizado. El bullicio habitual reemplazado por los sonidos más suaves de voces distantes y el susurro de los árboles movidos por la brisa nocturna. Mary estaba sentada en su porche. La silla crujía bajo su peso mientras se mecía lentamente de un lado a otro. El aire fresco de la tarde la acariciaba la piel, y cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa la envolviera. El día había sido largo, lleno de mandados y visitas a amigos, la rutina habitual que la mantenía anclada, pero sus pensamientos seguían regresando al incidente con el oficial Roberts y el perro. No podía quitarse la sensación de que había algo más grande en juego aquí, algo más que solo un encuentro al azar. La extraña resistencia del perro, la forma en que se volvió contra su amo, parecía un signo, como si el mundo estuviera intentando decirle algo. ¿Pero qué? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Mary se levantó lentamente. Sus viejos huesos crujieron mientras se dirigía al interior para abrirla. No esperaba a nadie, pero sabía que era mejor no sorprenderse. Las personas venían y se iban en este vecindario, y a veces traían noticias, buenas o malas. Cuando abrió la puerta, se encontró con un rostro familiar. Era Daniel, un joven que vivía unas casas más abajo. Era hijo de una de las viejas amigas de Mary, y aunque había crecido y se había mudado durante un tiempo, recientemente había regresado al vecindario. Buenas noches, Miss Mary, dijo Daniel con una sonrisa. Sus ojos brillaban pero llevaban un cierto peso. Buenas noches, Daniel. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó ella, con voz suave pero curiosa. Quería saber cómo estás después de lo que pasó ayer, dijo él, mirando hacia atrás como si se asegurara de que nadie lo estuviera observando. Vi todo desde la calle, ¿sabes? La forma en que el oficial... Sí, yo también lo vi, interrumpió Mary, no queriendo revivir los detalles. Hizo un gesto para que él se sentara en el porche con ella. Ven, siéntate, tienes razón. Esto no fue un encuentro cualquiera. Hay algo extraño en todo esto. Daniel, él asintió, sentándose junto a ella. Lo sé. Nunca había visto algo así. Ese perro, era como si supiera algo, o tal vez ya estaba harto de toda esa tontería. Mary sonrió débilmente, tal vez un poco de ambos, pero sabes, Daniel, esto no se trata solo del perro, es más grande que eso. La ira del oficial, su necesidad de controlar, es un recordatorio de todo lo que ha estado pasando durante años, décadas incluso. Daniel se movió incómodamente en su asiento. Lo sé. Las cosas son diferentes, pero no realmente. Algunas personas piensan que las cosas están mejor, pero, no sé, Miss Mary, parece la misma vieja lucha, solo con caras nuevas. Eso es porque lo es, dijo Mary, con voz más seria. Las caras cambian, las tácticas cambian, pero la lucha sigue siendo la misma. Quieren controlarnos, mantenernos en nuestro lugar, y usarán lo que sea necesario para hacerlo, ya sea miedo, ira o la ley. Pero no podemos dejar que ganen, nunca lo hemos hecho. Hubo un largo silencio entre ellos. El aire estaba cargado de pensamientos no dichos, cosas que ninguno de los dos quería decir en voz alta, pero que ambos comprendían muy bien. Mary había vivido tanto, años de marchas, protestas, y la constante batalla por su humanidad. Había visto a tantas personas, especialmente a las más jóvenes, crecer con un sentido de optimismo, creyendo que las cosas cambiarían, que el mundo sería un lugar mejor. Pero Mary sabía más. Había visto cómo el ciclo se repetía demasiadas veces como para creer en soluciones fáciles. Miss Mary, no sé cómo lo haces, dijo Daniel suavemente, su voz teñida de admiración. Has visto todo, y aún sigues adelante, sigues luchando. Mary lo miró, su mirada firme, porque no tengo opción, no tenemos opción. Si dejamos de luchar, ellos ganan, y no voy a dejar que ganen.
No ahora, no nunca. Daniel asintió, comprendiendo más que antes. Se levantó, dándole una respetuosa inclinación de cabeza. Te dejaré descansar, pero solo sabes que estoy aquí si necesitas algo. Y, seré más cuidadoso también, con las cosas que digo, las cosas que hago. Mary lo observó alejarse, el peso de sus palabras permaneciendo en el aire. Siempre eran los más jóvenes los que sentían más el peso del mundo. Ellos eran los que veían las injusticias y querían cambiarlas, hacer una diferencia. Pero Mary sabía que no era fácil. El mundo no estaba listo para el tipo de cambio que personas como Daniel querían, pero tenía que llegar, tarde o temprano. Solo esperaba vivir para verlo. Mientras la noche se extendía, Mary se sentó nuevamente en su silla, el crujido de la madera bajo ella un sonido familiar. El mundo afuera se oscurecía, pero ella ya no tenía miedo, ya no. Había vivido demasiadas noches oscuras como para temer a las sombras. La lucha estaba lejos de terminar, nunca realmente había terminado, y Mary no iba a detenerse ahora. La mañana después de la visita de Daniel, el mundo parecía más silencioso, las calles estaban tranquilas, el bullicio habitual de la vida urbana amortiguado por una sensación de presagio. Mary lo sentía profundamente en sus huesos, un peso pesado que oprimía su pecho mientras permanecía al borde de su porche, mirando a lo lejos. Había vivido muchos momentos de incertidumbre, pero esto se sentía diferente. No se trataba solo del incidente con el oficial o el extraño comportamiento del perro. Era la forma en que la gente comenzaba a mirarla, como si esperaran algo, algo que cambiara, algo que sucediera. Mary no era de las que cedían fácilmente al miedo, pero el silencio que colgaba en el aire, la tensión no hablada entre los vecinos, comenzaba a desgastarla. Le recordaba a los viejos tiempos, los tiempos cuando las protestas eran respondidas con brutalidad, cuando las voces eran silenciadas por los mismos sistemas que deberían protegerlas. Respiró profundamente y caminó hacia el interior, sus pies haciendo suaves golpes contra el suelo. La casa estaba tenue, las cortinas cerradas para mantener fuera la luz del sol. Mary no necesitaba la luz para ver con claridad. Había vivido en las sombras el tiempo suficiente para saber dónde estaba el peligro. No pasó mucho tiempo antes de que alguien más tocara la puerta. «Miss Mary», dijo una voz de una mujer que Mary no reconocía, pero cuya presencia le resultaba casi demasiado familiar. «Perdón por molestarla, pero escuché lo que pasó con el oficial Roberts ayer. Yo solo tenía que hablar con usted». Mary abrió la puerta, su mirada aguda pero serena. La mujer que estaba allí era más joven que ella, probablemente de unos 30 años. Con una expresión preocupada pintada en su rostro, miró alrededor nerviosamente antes de entrar, sus ojos escaneando la habitación como si estuviera buscando escuchas. «¿Cómo se llama?», preguntó Mary, no de manera grosera, pero con una pizca de cautela. «Angela», respondió la mujer, con la voz un poco temblorosa. «Angela Morris. Vivo a unas pocas calles de aquí. Yo no estoy segura de por dónde empezar. Miss Mary. He estado siguiendo todo lo que está pasando en el vecindario. Y, bueno, lo que ocurrió ayer me conmovió». Mary hizo un gesto para que se sentara. «Ha sido un día difícil para todos nosotros. No eres la única afectada por ello». Angela vaciló antes de sentarse, claramente incómoda con el peso de la conversación que estaba por desvelarse. Jugaba con sus manos, sus dedos retorciendo la tela de su blusa. «Sé que esto puede sonar extraño, pero he estado observando cómo la gente en este vecindario está reaccionando a todo, y he notado algo», comenzó Angela, su voz bajando, como si temiera que alguien pudiera oírla. «Hay un cambio, un giro en la forma en que la gente te está mirando, Miss Mary, como si estuvieran esperando que tomes algún tipo de postura. Piensan que tú eres la que puede hacer algo sobre todo esto». El corazón de Mary dio un salto, aunque no lo mostró. «¿De qué hablas?». Angela levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Mary, una mezcla de miedo y esperanza en su expresión. «La gente te ve como una líder. Después de lo que pasó con el oficial, después de lo que pasó con el perro, la gente ha comenzado a creer que tú puedes ayudarnos. Has visto todo, has luchado en esta batalla durante tanto tiempo, eres la que creen que puede traer el cambio». Mary se recostó en su silla, su mente corriendo. Había pasado tantos años luchando, tantos años tratando de hacer una diferencia, pero nunca se había considerado una líder, no de la forma en que Angela lo sugería. «No sé si puedo ser esa persona». «Angela», dijo suavemente, «soy solo una mujer.
Una vieja mujer con más años detrás de mí que adelante. La expresión de Angela se suavizó, pero había una intensidad en sus ojos que Mary no esperaba. Pero eres la que sabe. Has visto cómo funciona el sistema, cómo destruyen a las personas. Has sobrevivido. Y eso es lo que necesitamos ahora. Alguien que entienda la lucha. Alguien que nos ayude a organizarnos, a resistir. Los ojos de Mary se entrecerraron ligeramente, como si estuviera evaluando sus palabras con cuidado. He vivido demasiadas batallas, demasiadas promesas rotas. ¿Quieres que lidere? ¿Que arriesgue todo otra vez? Sí, dijo Angela, su voz firme, porque te necesitamos. Este vecindario te necesita. El mundo te necesita para mostrarnos que es posible cambiar las cosas. Las palabras de Angela golpearon a Mary como un tren. Sabía desde hacía tiempo que la lucha no había terminado, pero que alguien pusiera esa esperanza en ella, era abrumador. Mary sintió el peso de la historia presionando sobre ella. Había luchado por la justicia antes, por los derechos de su gente, por el futuro de sus hijos y nietos, pero ahora, como mujer mayor, la lucha se sentía más personal. Ya no solo se trataba de ella, se trataba de todos los que amaba. No sé si puedo, dijo finalmente Mary, con voz apenas un susurro, pero lo intentaré por todos nosotros. Angela sonrió, un respiro de alivio cruzando su rostro. Gracias, Miss Mary, eso es todo lo que necesitamos, solo una oportunidad. Los días que siguieron a la conversación de Mary con Angela pasaron como un borrón, el peso de su decisión hundiéndose más en su alma. Cada mañana, despertaba con el mismo silencio. La misma atmósfera pesada que parecía presionar todo a su alrededor. El vecindario, antes lleno de vida y actividad, había tomado un tono sombrío. La gente caminaba por las calles con la cabeza baja, evitando mirarse unos a otros. Pero Mary sabía que algo estaba cambiando, algo se estaba moviendo debajo de la superficie. No podía explicarlo, pero ahí estaba, una fuerza silenciosa pero innegable que empujaba su camino hacia lo abierto. Y por primera vez en años, Mary sintió una chispa de esperanza. Estaba sentada en su porche, como solía hacer todas las mañanas, observando cómo el mundo despertaba lentamente. Los pájaros cantaban sus canciones habituales, y el sol comenzaba a subir, proyectando sombras largas a través de la calle, pero incluso en la paz del amanecer, Mary podía sentir la tormenta acercándose. No era una tormenta literal, no. Esto era algo más peligroso, era la tormenta del cambio. La tormenta de que las personas comenzaran a darse cuenta de que tenían una voz, una oportunidad para luchar. El golpe en su puerta llegó justo cuando ella estaba reflexionando sobre el peso del mundo. Sabía quién era antes de siquiera abrir la puerta. Miss Mary, la voz de Angela sonaba tensa, casi urgente. Tenemos que hablar. Mary se apartó para dejarla entrar, anticipando ya la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Los ojos de Angela estaban muy abiertos. Su expresión tensa. ¿Qué ha pasado?, preguntó Mary, ya intuyendo que algo había cambiado. Angela no se sentó, caminaba por el suelo, sus manos retorcidas en una energía nerviosa. Está sucediendo más rápido de lo que pensaba, dijo, su voz apretada por la emoción. La gente empieza a reunirse, empiezan a organizarse, te miran a ti, Miss Mary, están esperando que los líderes. Mary asintió, pero no había sorpresa en su reacción. Lo había esperado. Era algo inevitable. Nunca pedí esto, dijo en voz baja, las palabras sabiendo amargas en su lengua. Lo sé, respondió Angela, pero a veces, lo que nunca pedimos es lo que más necesitamos. Ellos confían en ti, creen en ti. Las palabras resonaron en la mente de Mary. Ellos confían en ti, creen en ti. Había oído esas palabras antes, pero nunca con tanta intensidad, nunca con tanta urgencia. Ya no era solo una observadora. Ahora formaba parte de algo más grande que ella misma, un movimiento que iba ganando fuerza cada segundo. No sé si puedo hacer esto, dijo Mary, su voz suave pero firme. Soy demasiado vieja, he vivido demasiado, he visto a demasiada gente fallar. Angela dejó de caminar y la miró, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y comprensión. No estás sola en esto, todos estamos aquí contigo, te ayudaremos. Mary respiró profundamente y miró por la ventana. El mundo fuera parecía tan inalterado, tan quieto, pero sabía la verdad. El mundo estaba cambiando. Estuviera ella lista para ello o no, la gente estaba lista para levantarse, para luchar por lo que sabía que era lo correcto. Solo necesitaban a alguien que les mostrara cómo.
Lo haré, dijo Mary, su voz ganando fuerza. Los lideraré, pero lo haremos juntos. Nadie se quedará atrás. Los ojos de Angela se suavizaron con gratitud, y asintió. Estamos contigo, Miss Mary, siempre. Los siguientes días fueron un torbellino. La noticia se esparció rápidamente por el vecindario, más rápido de lo que Mary había anticipado. Lo que comenzó como una pequeña reunión de ciudadanos preocupados rápidamente se convirtió en algo más grande, algo más poderoso. Personas de diferentes estratos sociales, de diferentes rincones de la ciudad, se unieron en una solidaridad silenciosa que incluso sorprendió a Mary. Siempre supo que la fuerza del pueblo radicaba en su unidad, pero verlo desarrollarse ante sus ojos fue una experiencia humillante. Su porche se convirtió en una especie de cuartel general improvisado, un lugar donde se realizaban discusiones y planes, un lugar donde el peso de la responsabilidad parecía crecer más con cada hora que pasaba. Angela estaba allí casi todos los días, trabajando junto a Mary para organizar a las masas, para darles dirección. Las reuniones eran intensas, llenas de emoción y pasión. Cada persona traía su propia historia, su propio dolor y su propia esperanza. Y Mary, por primera vez en años, sintió que formaba parte de algo más grande que ella misma. Pero siempre había una tensión subyacente. La policía estaba observando, los de arriba en la ciudad estaban observando. Y no les gustaba lo que veían. Mary lo sentía en la forma en que el aire parecía volverse más denso con cada día que pasaba. La tensión era palpable. La gente comenzó a susurrar sobre lo que podría venir después. Los oficiales que antes hacían la vista gorda ahora prestaban atención. No les gustaba la idea de que la comunidad se uniera. No les gustaba la idea de que la gente se levantara por sus derechos. Mary sabía que el peligro estaba cerca. Lo había visto demasiadas veces antes. Pero esta vez no tenía miedo, tenía un propósito, tenía personas que dependían de ella. A medida que los días se convirtieron en semanas, las reuniones crecieron en número, las conversaciones se volvieron más enfocadas, se trazaron planes para protestas, para organizarse contra las injusticias en su comunidad. Mary ya no lideraba solo una lucha contra la brutalidad policial, estaba liderando una lucha por la dignidad, por el respeto, por la igualdad. Era una lucha en la que Mary había nacido, era una lucha que se le había transmitido de generación en generación, y ahora, ella era la que llevaba esa antorcha. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se anunció la primera protesta. Se programó para llevarse a cabo en el corazón de la ciudad, un desafío directo a las autoridades que durante tanto tiempo habían cerrado los ojos ante el sufrimiento de personas como Mary y sus vecinos. Los organizadores, liderados por Mary y Angela, se aseguraron de que la protesta fuera pacífica, sin violencia, sin destrucción, pero sabían que las autoridades estarían buscando cualquier excusa para reprimirlos. Llegó el día de la protesta, y Mary se encontraba frente a una multitud que se había reunido en la plaza central. Personas de todas las clases sociales estaban allí, con sus rostros llenos de determinación. Había mujeres mayores como Mary, jóvenes como Daniel, e incluso niños, que habían venido a ver lo que significaba levantarse por lo que era correcto. El aire estaba denso con la anticipación. Mary podía sentir cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Se adelantó frente a la multitud, con Angela a su lado, y levantó la mano para pedir silencio. La multitud se calló, sus ojos fijos en ella, esperando que hablara. Estamos aquí hoy porque creemos en la justicia, dijo Mary, su voz firme pero llena de emoción. Estamos aquí porque nos negamos a ser silenciados. Nos negamos a ser tratados como menos que humanos. Nuestras voces importan, nuestras vidas importan, y no nos detendremos hasta ser escuchados. La multitud estalló en vítores. El sonido de su esperanza y su rabia colectiva llenando el aire. Fue un momento de poder, de unidad, de desafío. Pero justo cuando la manifestación comenzaba a ganar impulso, llegó la policía. Vinieron con fuerza. Una pared de equipo antidisturbios y vehículos blindados. La pesada presencia de la policía destinada a intimidar y controlar. El corazón de Mary se hundió al verlos alinearse. Sus rostros ocultos tras escudos y cascos. Estaban listos para el enfrentamiento. Mary sabía que este momento llegaría, pero verlo desarrollarse ante sus ojos. El poder bruto del Estado alineado en su contra. Fue una visión sobria. Se volvió hacia Angela, que estaba junto a ella. Con los ojos llenos de miedo. Mantén la calma, susurró Mary, su voz tranquila a pesar de la creciente tensión.
Esto es para lo que nos hemos preparado. Comenzaron los primeros cánticos. Un murmullo bajo que pronto creció más fuerte a medida que la multitud comenzaba a avanzar. Sus voces unidas en una sola demanda de justicia. La policía respondió, empujando hacia atrás, la tensión escalando con cada segundo que pasaba. Mary permaneció firme, sus ojos clavados en los oficiales. Sabía que esto era solo el comienzo, pero sin importar lo que sucediera, no iba a ceder. Esta lucha tenía que librarse, tenía que ganarse. La escena en la protesta escaló rápidamente. Los cánticos crecieron más fuertes, más poderosos. Las voces de la multitud resonando por las calles de la ciudad. Pero la policía, decidida a mostrar su autoridad, comenzó a avanzar, bloqueando el camino de los manifestantes con sus escudos pesados. El aire se volvió espeso con la tensión de lo que estaba por venir. Mary se mantenía al frente de la multitud, su corazón latiendo rápido, pero su mente clara. Podía sentir la intensidad del momento, el peso de las miradas sobre ella, sobre todos ellos. Podía escuchar las voces de las personas a su alrededor. Su rabia, su miedo, su esperanza, estaban allí por algo más grande que ellos mismos, algo más grande que cualquier persona. Estaban allí por la justicia, y estaban dispuestos a mantenerse firmes. Sintió una mano en su hombro. Era Angela, su rostro pálido pero sus ojos fieros. Miss Mary. Necesitamos retroceder, dijo con urgencia. La policía está a punto de cargar, pero Mary no se movió. No podía, no ahora. Este era el momento para el que se había estado preparando, el momento que determinaría si todo su trabajo, todo su sacrificio, significaba algo. La gente necesitaba ver su fortaleza, necesitaban ver que ella no retrocedería, que no dejaría que el miedo dictara sus acciones. No, dijo Mary con firmeza, negando con la cabeza. Nos mantenemos firmes, no nos movemos. Este es nuestro momento. Justo en ese momento, un destello de movimiento captó su atención. La primera línea de oficiales comenzó a avanzar, sus escudos levantados, sus porras listas. La multitud se tensó, cada persona preparándose para lo que sucedería a continuación. Los oficiales gritaron órdenes, pero sus voces se ahogaron con el ruido de la multitud. Los manifestantes comenzaron a avanzar. No con violencia, sino con una fuerza de voluntad innegable. Y luego, sucedió. Un disparo resonó. El sonido ensordecedor de un disparo rompió el aire, y en un instante, el caos estalló. Los manifestantes gritaron, agachándose para protegerse, mientras la policía avanzaba. El corazón de Mary se detuvo. No podía creer lo que estaba viendo. Habían disparado contra la multitud. Habían abierto fuego. El pánico se extendió como un incendio. La multitud se dispersó, algunos corriendo, otros tratando de ayudar a los caídos. Las piernas de Mary se debilitaron, pero se mantuvo erguida. Podía sentir el peso de la responsabilidad, la carga del liderazgo, presionando sobre ella. Tenía que actuar. Manténganse juntos, gritó Mary, su voz cortando a través del caos. No dejemos que nos rompan, manténganse fuertes. La protesta se había convertido en una pesadilla. Lo que comenzó como una manifestación pacífica por la justicia se había convertido en una escena de violencia y destrucción. La policía estaba por todas partes, su presencia abrumadora. Mary veía a las personas ser arrastradas, otras lanzadas al suelo. Todo sucedía demasiado rápido, pero a través del caos, Mary encontró un momento de claridad. Se volvió hacia Angela, que estaba junto a ella, su rostro lleno de terror. Tenemos que salir de aquí, dijo Angela, con pánico en su voz. No, dijo Mary, negando con la cabeza nuevamente. Nos quedamos, seguimos luchando, no dejaremos que ganen. Cuando pronunció esas palabras, la realización la golpeó. Esto era más que una protesta, era el comienzo de algo mucho más grande. Era un movimiento que no podía ser detenido, sin importar cuántas vidas se perdieran, sin importar cuánto se derramara sangre. Habían despertado algo dentro de la gente, algo que no podía ser extinguido. El disparo resonó en la mente de Mary. Sabía que las cosas nunca serían las mismas. Habían cruzado una línea, ya no había vuelta atrás. Los días después de la protesta fueron un torbellino de cristales rotos, esperanzas quebradas y creciente dolor. Mary no recordaba la última vez que había dormido o comido adecuadamente. La adrenalina la había llevado a través de lo peor del caos, pero ahora, el peso de lo que había sucedido comenzaba a hundirse en su pecho. La policía estaba por todas partes,
La cobertura mediática era implacable, cada estación mostrando las mismas imágenes de la violencia, del gas lacrimógeno, de los disparos disparados contra la multitud. Mary veía las caras de los caídos, los manifestantes que habían perdido sus vidas, y la rabia dentro de ella estalló. Esto ya no se trataba solo de una injusticia, se trataba de todo lo que había estado mal en su comunidad durante años, todo lo que había sido ignorado, pasado por alto o borrado. Tenía que actuar, pero la ciudad estaba dividida. Algunas personas apoyaban a los manifestantes, otras los veían como una amenaza. La policía estaba apretando su control, y el gobierno local luchaba por recuperar el control de la situación. Se sentía como si toda la ciudad estuviera al borde de un cuchillo, oscilando entre la esperanza y la desesperación. Mary sabía que el camino por delante sería largo, iba a tomar más que una protesta, más que un solo acto de resistencia, para lograr el cambio, pero este momento decisivo, había encendido algo dentro de la gente, habían probado lo que significaba levantarse por sí mismos, exigir justicia, y no volverían atrás. Se reunió con Angela y los otros líderes del movimiento, necesitaban un plan, una manera de canalizar la indignación, de mantener el fuego encendido. Las protestas no habían terminado, apenas acababan de comenzar. Pero incluso mientras hacían sus planes, Mary no podía escapar de los recuerdos que la atormentaban de ese día, el disparo, los gritos, la sangre, las caras de los caídos. Esa noche, se sentó sola, en el mismo lugar donde todo había comenzado. El porche estaba silencioso ahora, las luces de la calle parpadeando mientras proyectaban sombras sobre el pavimento. Mary sentía el peso del mundo presionando sobre ella. Sabía que esta lucha sería difícil, pero el costo había sido más alto de lo que había imaginado. Pero algo se había vuelto claro para ella, no podían detenerse ahora, no podían permitírselo, no después de todo lo que habían perdido. Fue una mañana fría cuando llegó la llamada. La ciudad estaba al borde del caos total. Lo que comenzó como una serie de protestas ahora se había convertido en un movimiento a gran escala. La gente estaba en las calles, no solo en su vecindario, sino en toda la ciudad, exigiendo justicia, igualdad y el fin de la violencia. Habían encontrado su voz, y no iban a dejar que la callaran. Mary y Angela estaban juntas, observando cómo la primera ola de manifestantes comenzaba a marchar por la calle. Era una visión que llenaba a Mary tanto de esperanza como de miedo. Este era el momento de la verdad. Esto sería el final del movimiento o el comienzo de algo mucho mayor. Cuando llegaron al centro de la ciudad, la policía ya estaba allí, preparada para lo que pudiera venir. El aire estaba denso con tensión. El sonido de los helicópteros sobrevolando añadía al sentido de peligro inminente. Mary estaba al frente de la multitud una vez más, su mano levantada. Estaba lista para hablar. Tenía que hacerlo. Esta era su oportunidad de unirlos a todos, de reunirlos para el enfrentamiento final. Amigos míos, comenzó Mary, su voz resonando clara y fuerte. Estamos aquí hoy no solo por nosotros mismos, sino por las generaciones que vinieron antes que nosotros, por las generaciones que vendrán después de nosotros. Estamos aquí por la justicia, por la igualdad y por el derecho a vivir sin miedo. La multitud rugió en señal de acuerdo, su energía palpable, su determinación inquebrantable. Mary miró a Angela, sus ojos llenos de determinación. Esto es todo, susurró. No volvemos atrás. Cuando los primeros gases lacrimógenos fueron lanzados contra la multitud, Mary se mantuvo firme. Podía ver el miedo en los ojos de las personas a su alrededor, pero también podía ver algo más, el fuego de la resistencia. El enfrentamiento final había comenzado.